Hola a todos, mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. ¡Qué alegría tenerlos aquí hoy! Estoy súper emocionada porque vamos a sumergirnos en una noticia que, sinceramente, nos ha dejado a muchos con la boca abierta y el corazón un poquito más ligero. Porque cuando hablamos de ciertas personalidades, de ciertos nombres que resuenan en el mundo del espectáculo, siempre hay un halo de misterio, de expectativas, y hoy, ese misterio se ha desvelado de una manera que, créanme, va a tocarnos a todos. Estamos hablando de un momento cumbre, de una decisión que, al parecer, ha provocado reacciones muy profundas. Vamos a desgranar todo lo que se está diciendo, lo que se comenta en las redes, lo que los medios están publicando, y la pregunta que todos nos hacemos es, ¿realmente Demet Özdemir dijo sí, y qué implicaciones tiene esto para nuestro querido Can Yaman? Si aún no lo has hecho, invito a que te suscribas a nuestro canal ahora mismo para no perderte ninguna de estas historias fascinantes que traemos para ustedes. Ahora, prepárense porque lo que vamos a contar hoy tiene todos los ingredientes de una gran telenovela, pero trasladado a la vida real, a la vida de dos personas que, aunque ya no estén juntos sentimentalmente, siguen unidas por el recuerdo de un proyecto que los catapultó a la fama y por una conexión que para muchos parece inquebrantable. Estamos hablando de Demet Özdemir y Can Yaman, esa pareja que conquistó corazones en todo el mundo con su química explosiva en Erkenzikuş, o como la conocemos aquí, Pájaro Soñador. Ustedes saben que después de esa serie, su relación sentimental dio mucho de qué hablar, y aunque tomaron caminos separados, la admiración y el cariño de los fans jamás desaparecieron. Al contrario, cada movimiento, cada entrevista, cada mención que hacen el uno del otro, se convierte en tema de conversación. Y hoy, la noticia que está revolucionando todo es precisamente sobre Demet y una decisión que, supuestamente, ha generado una reacción muy emotiva en Can Yaman. La historia, tal como la están contando las fuentes y los rumores que circulan con fuerza en las redes sociales y en algunos portales de noticias del corazón, es la siguiente: se rumorea, que Demet Özdemir ha dado un paso muy importante en su carrera, uno que la alejará temporalmente de Turquía y la llevará a perseguir sus sueños en Hollywood. Y no se trata de cualquier cosa, sino de una oportunidad de oro, una invitación para formar parte de un proyecto cinematográfico importante, algo que ella ha estado buscando y trabajando duro para conseguir. Y aquí es donde entra el factor Can Yaman. Según lo que se ha filtrado, esta noticia ha llegado a oídos de Can Yaman de una manera muy especial. Y la reacción que se describe es la que da título a nuestro vídeo. Can Yaman, dicen, lloró de felicidad. Sí, han oído bien. Lloró de alegría al enterarse de que Demet Özdemir ha conseguido esta meta tan anhelada. Y esto, amigos, es lo que realmente nos llama la atención. ¿Por qué? ¿Por qué Can Yaman reaccionaría de esta manera ante un logro profesional de su expareja? ¿Qué significa esto sobre la relación que aún puedan tener, aunque sea a nivel de amistad o de respeto mutuo? Vamos a poner un poco de contexto. Demet Özdemir es una actriz sumamente talentosa y reconocida en Turquía, pero siempre ha expresado su deseo de expandir su carrera internacionalmente. Ha estado trabajando en mejorar su inglés, ha asistido a cursos de actuación en el extranjero, y ha estado en negociaciones con diversos proyectos. Esta oportunidad en Hollywood, si se confirma, sería el broche de oro para sus aspiraciones. Y Can Yaman, por su parte, es uno de los actores turcos con mayor proyección internacional en este momento. Él mismo ha estado explorando oportunidades fuera de Turquía, participando en producciones internacionales y ganando reconocimiento en mercados como Italia y España. Ambos son ambiciosos, ambos son talentosos, y ambos tienen una visión clara de su futuro profesional. Ahora, volvamos a la supuesta reacción de Can. Los que conocen la historia de Demet y Can saben que su relación fue intensa y apasionada. Se conocieron en el set de Erkenzikuş y la química fue instantánea, tanto en pantalla como fuera de ella. Su noviazgo se convirtió en uno de los más seguidos y comentados de Turquía. Sin embargo, como muchas relaciones, la suya tuvo un final, y ambos han seguido adelante con sus vidas, rehaciendo sus carreras y, hasta donde sabemos, manteniendo una distancia prudencial, aunque siempre con palabras de respeto cuando se les ha preguntado el uno por el otro. Entonces, ¿por qué las lágrimas de felicidad? Podríamos interpretarlo de varias maneras. Primero, y quizás la más obvia, es que Can Yaman, como ser humano y como colega, se alegra genuinamente por los éxitos de quienes considera amigos o personas valiosas. Si él sabe cuánto Demet deseaba esta oportunidad, si conoce su esfuerzo y dedicación, es perfectamente comprensible que sienta una profunda alegría al ver que su sueño se materializa.
Es la alegría de ver a alguien a quien quizás, en algún nivel, todavía aprecia, alcanzar una meta importante. Otra interpretación podría ser que a pesar de su separación, ambos mantienen un vínculo de admiración profesional. Can siempre ha sido un gran defensor del talento turco y de sus colegas. Podría ser que al ver a Demet dar este salto gigante a Hollywood, sienta un orgullo inmenso por ella como actriz y como representante de la industria turca en el escenario mundial. Es la emoción de ver a alguien que admiras triunfar a lo grande. Y por supuesto, no podemos obviar el factor de la conexión personal. Aunque ya no sean pareja, es difícil borrar años de convivencia y de experiencias compartidas. Quizás en el fondo Can todavía guarda un cariño especial por Demet, y la felicidad que siente es también una manifestación de ese afecto residual, de querer lo mejor para ella en todos los aspectos de su vida, incluido el profesional. Las lágrimas de felicidad pueden ser una forma de reconocer la importancia que Demet tuvo en su vida y de desearle, de corazón, todo el éxito del mundo en esta nueva aventura. Además, este tipo de noticias, aunque sean rumores, siempre alimentan la fantasía de los fans. Muchos de los seguidores de Erkenci todavía sueñan con una reconciliación o, al menos, con una amistad muy cercana entre ellos. Así que para ellos esta reacción de Can Yaman sería una confirmación de que el cariño y la admiración mutua siguen presentes, y eso les da esperanza y les alegra el corazón. Es esa magia de las historias que nos cautivaron y que, de alguna manera, queremos que continúen existiendo en el imaginario colectivo. Es importante recordar que hasta ahora, esto se basa en filtraciones y comentarios en redes sociales. No hay una confirmación oficial por parte de Demet ni de Can. Sin embargo, la noticia ha cobrado tanta fuerza que es difícil ignorarla. Y la idea de que Can Yaman haya llorado de felicidad al enterarse de la oportunidad de Demet en Hollywood es una imagen poderosa que nos invita a reflexionar sobre las relaciones humanas, sobre el respeto, la admiración y el cariño que pueden perdurar incluso después de que una relación romántica haya terminado. Piensen en ello. En un mundo donde las separaciones a menudo vienen acompañadas de rencor o indiferencia, la idea de dos exparejas que se alegran sinceramente por los logros del otro es realmente inspiradora. Demuestra madurez, demuestra un profundo respeto por la persona y por el camino que ha recorrido. Y si Can Yaman realmente ha sentido esa emoción, es un testimonio de la clase de persona que es y del valor que le da a las conexiones humanas genuinas. Esta noticia también nos pone a pensar en el futuro. ¿Cómo afectará este posible traslado de Demet a Hollywood a su relación, si es que hay alguna, con Can? ¿Seguirán en contacto? ¿Apoyarán sus carreras mutuamente? Son preguntas que por ahora, solo el tiempo responderá. Pero lo que sí podemos decir es que esta historia añade una capa más de fascinación a la ya de por sí cautivadora saga de Demet Özdemir y Can Yaman. Además, la posible entrada de Demet en el cine estadounidense es un hito importante no solo para ella, sino también para la representación de actrices turcas en la industria global. Hollywood está cada vez más abierto a talentos de diferentes partes del mundo, y que una actriz tan talentosa como Demet tenga la oportunidad de brillar allí es algo que todos deberíamos celebrar. Y en medio de todo esto, la figura de Can Yaman, con esta supuesta reacción emotiva, se convierte en un símbolo de apoyo y de un vínculo que, aunque transformado, parece persistir. Es un recordatorio de que las personas que han sido importantes en nuestras vidas, incluso si ya no forman parte de nuestro día a día en el mismo sentido, pueden seguir inspirándonos y generando en nosotros sentimientos positivos. En resumen, lo que se comenta es que Demet Özdemir ha dado un gran paso profesional hacia Hollywood, y la noticia ha conmovido a Can Yaman hasta las lágrimas de felicidad. Si esto es cierto, nos habla de un respeto mutuo, de una admiración profesional y quizás de un cariño que trasciende las relaciones sentimentales. Es una historia que nos llena de optimismo sobre la naturaleza humana y sobre la posibilidad de mantener conexiones valiosas a lo largo del tiempo. Quiero saber qué opinan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que esta historia es cierta? ¿Qué les parece la idea de que Can Yaman haya reaccionado con lágrimas de felicidad ante el éxito de Demet? ¿Les gustaría verlos trabajar juntos de nuevo en algún proyecto futuro, aunque sea diferente a Pájaro Soñador? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Muchísimas gracias por acompañarme en este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Si les ha gustado, no olviden darle un gran me gusta que me ayuda muchísimo. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares para que más gente se entere de estas noticias.
Y si aún no están suscritos, por favor, denle al botón de suscribirse y activen la campanita para que les lleguen todas las notificaciones de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en la próxima. Adiós.